Hola a todos y bienvenidos a Caminando con Fe, un espacio donde reflexionamos sobre la palabra de Dios y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Hoy tenemos un tema profundo e importante que nos hará pensar. No es suficiente creer. Muchos de nosotros pensamos o hemos pensado que con simplemente creer en Dios o en Jesús estamos cumpliendo con lo necesario. ¿Pero es eso realmente suficiente? En este video vamos a explorar por qué la fe sin obras es insuficiente y cómo nuestras acciones son un reflejo de nuestra creencia en Dios. Así que quédate conmigo hasta el final y juntos reflexionaremos sobre cómo podemos hacer que nuestra fe no solo se quede en palabras, sino que se transforme en acciones. Vamos a la intro y empecemos. Para empezar, la creencia en Dios es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es la base de todo lo que somos y lo que hacemos. Pero en muchas ocasiones caemos en el error de pensar que simplemente con creer ya hemos cumplido con nuestra parte. En Santiago capítulo 2, versículo 19, la Biblia nos da un golpe de realidad. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este versículo es fuerte porque nos dice que hasta los demonios creen en Dios. Ellos no dudan de su existencia, pero eso no significa que estén siguiendo su voluntad. Solo creer en Dios no nos separa de quienes viven en rebeldía. Necesitamos más que eso. Entonces, si creer no es suficiente, ¿qué es lo que falta? La Biblia es clara. Nuestra fe debe ser respaldada por nuestras acciones. Santiago capítulo 2, versículo 17, nos recuerda que así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Esto significa que nuestra fe por sí sola es incompleta, si no se traduce en hechos reales, en acciones visibles. No se trata solo de decir que creemos en Dios, sino de demostrarlo en cómo vivimos nuestras vidas. Imagínate que alguien dice que ama a su familia, pero nunca le dedica tiempo o esfuerzo. ¿Realmente está mostrando amor? De la misma forma, si decimos que creemos en Dios, pero nuestras decisiones no reflejan esa creencia, entonces nuestra fe es vacía. La verdadera fe es la que produce frutos, la que genera un cambio en nuestra forma de vivir y en la manera en que tratamos a los demás. Para profundizar en esto, veamos dos ejemplos que la Escritura nos da sobre la fe en acción. En Santiago capítulo 2, versículo del 21 al 25, encontramos los relatos de Abraham y de Rahab. Esos personajes no solo creyeron en Dios, sino que demostraron su fe con sus acciones. Primero, hablaremos de Abraham. Dios le pidió algo extremadamente difícil: sacrificar a su hijo Isaac. Abraham no solo dijo que creía en Dios, sino que estuvo dispuesto a actuar en obediencia, incluso cuando la prueba era muy dura. Su fe fue genuina porque estuvo respaldada por un acto de confianza total en Dios. Luego está Rahab, una mujer de Jericó. Cuando los espías israelitas llegaron a su casa, ella no solo creyó en el Dios de Israel, sino que actuó para proteger a los espías, arriesgando su propia vida. No era suficiente que ella creyera que Dios era real. Tenía que tomar una decisión que reflejara esa fe. Esos ejemplos nos muestran que la verdadera fe siempre va acompañada de acción. Es como si la fe y las obras fueran dos caras de una misma moneda. Una no puede existir sin la otra. No te preocupes por lo que piensen o digan los demás de ti. Pon tu fe en el Señor, el creador de todo. En Jeremías capítulo 20, versículo 11, la Escritura dice: Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante. Por lo tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Este versículo refleja la confianza de Jeremías en la protección de Dios.
A pesar de las dificultades que enfrentaba, aunque era perseguido y maltratado por su mensaje profético, Jeremías sabía que Dios estaba con él, como un guerrero poderoso, protegiéndolo de sus enemigos, a pesar de la oposición. Confiaba en que sus enemigos no lo lograrían vencer y serían humillados y derrotados, mientras que Dios le daría la victoria. Es un recordatorio de que aunque enfrentemos pruebas y dificultades, cuando nuestra fe está en Dios, Él está con nosotros y nos protege del mal, dándonos la fuerza para superar los obstáculos. Ahora que entendemos que la fe sin obras está muerta, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo puedo demostrar mi fe en mi vida diaria? Es fácil decir que creemos en Dios, pero nuestras decisiones y acciones deben reflejar esa creencia de manera práctica. La fe se demuestra en las pequeñas cosas, tanto como en las grandes decisiones. Puede verse en actos cotidianos como ayudar a un amigo, mostrar paciencia en momentos de estrés o ser bondadoso con alguien que tal vez nos ha tratado mal, no nos trataba bien. También puede verse en decisiones importantes, como seguir el llamado de Dios en nuestra vida, aunque eso signifique tomar riesgos o hacer sacrificios. En Efesios capítulo 2, versículo 10, la Escritura dice: se nos dice que hemos sido creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esto significa que Dios ya tiene un plan para que nuestras vidas reflejen su voluntad a través de nuestras acciones. No se trata solo de palabras o de lo que decidamos creer, sino de cómo actuamos, cómo manejamos las dificultades, cómo tratamos a los demás, cómo decidimos qué es lo correcto en situaciones difíciles. Todo esto revela si nuestra fe está viva o no. Vivir una fe activa no siempre es fácil. De hecho, es un reto constante. En un mundo donde a menudo se nos dice que actuemos para nuestro propio beneficio, elegir seguir el camino de Dios y poner nuestra fe en acción puede ser contracultural. Por ejemplo, puede ser difícil perdonar a alguien que nos ha hecho daño, pero nuestra fe nos llama a hacerlo. Puede ser más cómodo ignorar a alguien en necesidad, pero nuestra fe en Cristo nos invita a ayudar. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto nos recuerda que no basta decir que somos seguidores de Jesús. Necesitamos vivir como Él vivió, amando a los demás, sirviendo con humildad, buscando siempre hacer la voluntad del Padre. Esto no significa que debamos ser perfectos, pero sí que debemos esforzarnos porque nuestras acciones reflejen nuestra fe y compromiso con Dios. Para concluir, volvamos a la pregunta inicial. ¿Es suficiente solo creer? La respuesta que hemos encontrado en la Biblia es clara. No, no lo es. La fe verdadera requiere acción. No podemos decir que creemos en Dios si nuestras vidas no lo demuestran. Así que te dejo este reto personal. Piensa en las áreas de tu vida donde tal vez has dicho creer, pero aún no has dado ese paso de actuar conforme a esa creencia. ¿Hay algo que Dios te está llamando a hacer? ¿Hay una persona que necesitas perdonar, ayudar o amar más? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy que demuestren tu fe en acción? La buena noticia es que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría para vivir de acuerdo con nuestra fe. Solo necesitamos estar dispuestos a dar ese paso. Así que no olvidemos, no es suficiente creer. Debemos vivir de acuerdo a nuestra fe cada día, actuando en obediencia a Dios, amando a los demás y haciendo la voluntad del Señor. Creer es el comienzo, pero actuar es lo que nos lleva a esa fe a su plenitud. Si este mensaje te ha desafiado a examinar tu fe y tus acciones, no olvides dejar un comentario contándome cómo aplicas tu fe en tu día a día. También, si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para más reflexiones como esta. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Recuerda,
Creer es el primer paso, pero vivir tu fe es lo que marca la diferencia. Nos vemos en el próximo video y no olvides, camina con fe.